¿Cómo están, estudiantes? Una vez más les saludo para que en esta ocasión demos inicio a un nuevo tema en la materia de filosofía. Vamos a hablar sobre la interculturalidad y el bilingüismo. A manera de introducción mencionamos lo siguiente. Nuestros pueblos indígenas han recurrido a la naturaleza para continuar viviendo, para desarrollar la cultura de la vida y han recogido sus frutos para distribuirlos solidariamente entre sus iguales. Práctica que contradice la economía de mercado, cuya finalidad es la acumulación de la riqueza por encima de los seres humanos, y a pesar de ellos es pues la cultura de la muerte, de sálvese quien pueda. Es decir, que por un lado nuestros pueblos indígenas han mantenido desde siempre un paradigma del vivir bien recurriendo a la naturaleza, a la que tratan con reciprocidad, con respeto y además con amor. Pero dados los últimos años en su gran auge con estos modelos económicos capitalistas, lo que se ha hecho en sí es que la economía solamente llegue a unos y que también haya mucha acumulación de riqueza para unos cuantos, sin precautelar y sin llegar a que haya una equidad en cuanto a los derechos de todas las personas. Hay que recordar la definición de cultura. ¿Qué quiere decir en sí cultura? La cultura no es solo la manifestación artística o intelectual que se expresa en el pensamiento. La cultura se manifiesta sobre todo en nuestra conducta, en nuestras actitudes, en los gestos más sencillos de la vida cotidiana. Cultura para nosotros son todas las manifestaciones humanas, incluso lo cotidiano y lo diario. Todas aquellas actividades que nosotros realizamos en el día a día desde que nos levantamos está dentro de la cultura. Por tanto, podemos definir a la cultura como aquello que realiza el ser humano, de acuerdo a tradiciones, costumbres que va a ir adquiriendo, heredando, como también a nuevas manifestaciones de tipo religioso, filosófico y además de convivencia con los demás. Ahora bien, ¿qué es en sí lo que trata de decirnos este tema? Evidentemente sabemos y conocemos que existen un sinfín de culturas a nivel mundial, desde muy grandes hasta las más pequeñas. Todas estas tienen sus características de alguna u otra manera. No pueden existir culturas superiores o inferiores, desarrolladas o subdesarrolladas. Simplemente existen culturas diferentes. No podemos permitir ni dejar pensar que unas culturas van a estar por encima de otras, por X o Z motivo. Todas de acuerdo a un avance, a un desarrollo que han recibido, que han tenido y han producido entre ellos mismos, es que su cultura se va a manifestar de una forma muy diferente a la de otra. Para poder alcanzar una convivencia civilizada en la que se asuma el respeto a la diversidad cultural como un factor fundamental en la instrumentación de una auténtica equidad social. Entonces, la interculturalidad nos permite convivir, nos permite conocer, relacionarnos entre culturas. Esto con el objetivo de que se asuma ese respeto como valor a esta diversidad. Ahora bien, para esto es importante el diálogo, ese diálogo entre culturas, esas formas de establecer una conversación, un diálogo que permita conocerse, respetarse, admirarse, valorarse entre unos con otros.
El diálogo que debe establecerse entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad debe ser un diálogo real y concreto, que de manera recíproca posibilite la existencia de un puente que conduzca en ambos sentidos de unas formas de cultura a otras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos crear, propiciar aquellos puentes de diálogo, de conversación, de acercamiento con otras culturas. Generar lo que llamamos o conocemos como inclusión. Y que esta acción sea recíproca para que nosotros también recibamos esa posibilidad abierta hacia la integración de culturas. Debe haber un diálogo sincero y franco que permita más que todo conocer las diferencias de los otros. ¿Qué es etnocentrismo? ¿Qué tiene que ver con la interculturalidad y el bilingüismo? El etnocentrismo en sí es una actitud del grupo, raza o sociedad que presupone o asume su superioridad sobre las demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de esos otros grupos, razas o sociedades. Entonces el etnocentrismo nos va a hacer comprender que existen culturas que pretenden o quieren de alguna forma sentirse en un sentido vertical encima de otras, arguyendo que, por ejemplo, pueden tener algunas características desarrolladas, pueden tener algunos beneficios, algunas ventajas sobre las otras culturas. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que no hay tal aseveración. Es decir, nosotros debemos comprender que todas las culturas han tenido su momento. Estas culturas han germinado de acuerdo a sus tiempos, a su espacio, muy diferente al nuestro y al de otros. Por tanto, cada cultura es sagrada porque manifiesta todo lo que hace el ser humano, aquella persona que pertenece a este grupo social. Entonces, no podemos pensar que hayan culturas superiores sobre otras. Para eso es importante comprender estos dos conceptos, ideas, pensamientos. Por un lado, el relativismo cultural y por el otro, el interculturalismo. ¿Qué son? El relativismo cultural es otra manera de establecer diálogo, tratando de conocer otras culturas desde sus propios valores y sentidos culturales. Parte por aceptar que todas las culturas son iguales. Su principal defecto radica en que se queda en el respeto y tolerancia. Yo te respeto, te comprendo, pero tú en tu casa y yo en la mía. Donde no haya esa convivencia cultural, ese momento de involucrarse, ese estado donde haya una interrelación de cultura con cultura. Por tanto, se da este relativismo. Todos se respetan, todos se valoran, pero cada uno en su espacio, sin que haya una interrelación. El interculturalismo, a su vez, es una manera de ser que se centra en el respeto a otras culturas, pero admite la posibilidad del encuentro cultural, de la convivencia con el otro. Entonces, esto quiere decir que el interculturalismo ya manifiesta lo que quiere la interculturalidad o diversidad de culturas. Convivir, entrelazarse, conocerse y aceptarse a partir del respeto para que pueda haber una convivencia pacífica y armónica. Esta convivencia la manifestamos bastante en muchos temas estudiantes, ustedes saben que lo hemos abordado.
Es tan importante comprender la importancia de la convivencia armónica, pacífica, basada en valores, que en realidad determina el desarrollo de la humanidad. Es importante también tomar en cuenta lo siguiente. Una actitud interculturalista es la que, por un lado, nos permite analizar otras culturas desde sus propios patrones culturales. Es decir, que debemos tener un análisis reflexivo sobre cuáles son las características propias de cada cultura. Para eso debemos conocer, abrirnos, expandir la mente, con el fin de llegar a comprender de una manera sustancial, esencial, las características propias de cada cultura. También esta actitud interculturalista va a buscar el encuentro y por tanto no va a caer en el riesgo de la separación ni teme el cambio que pueda producir el contacto. Cuando hay una identidad plena, solvente, fuerte, al interrelacionarse con otras culturas, no va a haber ese temor, ese riesgo de que se separe el individuo de su cultura y que haya una cierta influencia para adoptar las características de otra cultura. Entonces es importante que nosotros realmente nos tengamos que sentir identificados con la cultura a la cual pertenecemos. También esta actitud va a promover un encuentro en igualdad, con lo cual no cabe el paternalismo ni la superioridad o inferioridad. También tiene una visión crítica de las culturas, va aprendiendo de ellas. Esta actitud interculturalista debe tener esa visión crítica sobre todas las culturas, pero esa crítica debe ser positiva, constructiva, que permita solamente extraer, diferenciar cuáles son las características de una cultura o de otra. No con el fin de juzgar, sino de conocer y comprender el porqué de un hábito, el porqué de una costumbre, el porqué de una tradición. Eso ha sido todo, queridos estudiantes. Este tema realmente es muy interesante porque nos permite ampliar el pensamiento y la mente para llegar a aquella interrelación basada en la armonía que debemos tener entre todos los pueblos. Para eso les dejo el siguiente mensaje. Un pueblo que se identifica en su cultura es un pueblo invencible. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho.